ya hace 10 años y toma enalapril, también el paciente pues, requiere ser diabético, y tratamiento solamente con metformina y refiere que no tiene buen apego al tratamiento y que desde hace un año le diagnosticaron dislipidemia, por lo cual está tomando atorvastatina. Motivo de consulta, pues el paciente refiere que inicia el 5 de octubre de 2024, mientras se encontraba manejando su taxi, presenta un dolor en el pecho de aproximadamente 35 minutos de evolución, retroesternal, opresivo, con una intensidad de 10 de 10, el cual pues irradiaba brazo y a mandíbula, y pues conforme a esto se asociaba a náuseas y diaforesis. Pues llega al área de triage, en donde le toman sus signos vitales, tiene una TA de 162/98, una frecuencia cardíaca de 108 y una frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto. Le toman su saturación de oxígeno y tiene el 89% y una temperatura de 36.8. Su estado general, pues el paciente se muestra ansioso, pálido, diaforético y pues el paciente llega sujetándose el pecho, ¿no? A la exploración física, pues lo auscultamos y en los campos pulmonares limpios, lo tomen pues sin ninguna alteración. A nivel cardiovascular, sus ruidos cardíacos son rítmicos y taquicárdicos, no se encuentra ningún soplo y no tiene incogitación yugular. Sus extremidades pues no tiene edema, pulsos periféricos pues están palpables. A su área al ingreso al hospital le tomamos un electrocardiograma, en la cual pues podemos ver las siguientes imágenes, que podemos ver que hay elevación pues del segmento ST. Conforme a esto, Monsi, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Con los antecedentes del paciente en la clínica de electrocardiograma, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Entonces, posterior a ello, pues tomamos laboratorios y vemos que tiene una troponina I de 5.4, una CKM de 38 y una glucosa de 245 con una creatinina de 1, un potasio de 4.1 miliequivalentes y pues le tomo una gasometría en la cual pues hay una ligera alcalosis respiratoria. Le tomamos también una radiografía de tórax en la cual pues vemos que no hay ninguna alteración. Pues se valora al paciente, se ve los datos del laboratorio, al igual que el electrocardiograma, digamos que es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, es un infarto inferior y pues ya lleva 60 minutos de evolución. Entonces pues se ingresa directo al área de choque y se le pone oxígeno por puntas nasales y se empieza con aspirina, 300 miligramos de oral, al igual que clopidogrel, heparina y nitroglicerina. Posterior a ello, pues gracias a Dios el hospital tenía fea de hemodinamia y pasa a cateterismo cardíaco. En el cateterismo pues encontramos una lesión del 90% en la arteria coronaria derecha, por lo cual colocamos un stent farmacoactivo y pues vemos que tiene un flujo TIMI-3 exitoso. Y ya posterior a ello pues el paciente ya se encuentra bien, se va asintomático y se va a casita con aspirina 100 miligramos al día, clopidogrel, atorvastatina, su beta-bloqueador, su YECA y un control estricto de la glucosa para evitar nuevos eventos. Ahora, ¿qué es el infarto agudo del miocardio? Pues anteriormente mencionaban que con solamente un dolor en el pecho ya tenés infarto, pero ahora ya tenemos lo que son los biomarcadores, como en este caso son las troponinas, que son las que tienen una alta sensibilidad, al igual que imagen cardíaca, ¿no? Y en urgencias pues ya tenemos lo que es código infarto, que esto ha disminuido la mortalidad en aproximadamente un 40%. Y pues las nuevas definiciones ya permiten un mejor diagnóstico, un tratamiento más rápido y una menor mortalidad. Pues como les decía, a finales del siglo XIX aproximadamente, mencionaban que con que el paciente tuviera un dolor en el pecho ya era un infarto, ¿no? Pero empezaron a hacer investigaciones y en las autopsias de los pacientes veían que todos los que morían por un dolor en el pecho era porque tenían las arterias coronarias tapadas. Entonces dijeron, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues ya posterior a ello, ya incluyen lo que es el electrocardiograma. Entonces ahora ya es la clínica, que pues es muy común hasta la policía no dice bien un paciente que se está infartando, pues que le duele el pecho. Y que ahora tuviera alteraciones a nivel del electrocardiograma. Pero
Pues ahorita en la actualidad ya tenemos lo que son las troponinas, los biomarcadores, el cual nos dice pues el paciente tiene una clínica, alteraciones en el electrocardiograma y tiene alteraciones a nivel de los biomarcadores, en este caso pues las troponinas. Y pues ¿cómo definimos actualmente al infarto agudo? Sí o sí tiene que haber un daño miocárdico agudo, ¿sale? ¿Y cómo lo vamos a ver? Tiene que haber una elevación de las troponinas. Si no hay elevación de las troponinas, pues no nos indica que sea algo agudo, ¿sale? Entonces, para que nosotros digamos que hay un daño miocárdico agudo, tiene que haber elevación de troponinas arriba del perfectín 99, o sea, arriba de su valor normal. Y tiene que haber evidencia de isquemia miocárdica con al menos uno de los siguientes síntomas, que pues sean síntomas isquémicos, que sea pues el dolor retroesternal. Muchos pacientes refieren algo que se llama como disconfort torácico. ¿Qué conocemos como disconfort torácico? Carlos, ¿qué conoces como disconfort torácico? ¿A tú qué refieres como disconfort torácico? Y que pues tengamos evidencias de que hay cambios en el electrocardiograma. En este caso pues lo conocemos como elevación del segmento CT, que lo vamos a seguir viendo durante estos días, o que el paciente tenga ya ondas Q patológicas, o que por imagen tengamos evidencia de pérdida del miocardio, ¿no? O que como tal pues ya identifiquemos un trombo coronario, que eso sería pues por un cateterismo cardíaco. En la epidemiología pues tenemos que las enfermedades coronarias son las que causan el 30% de todas las muertes actualmente, y en México tenemos que hay 116,000 defunciones por enfermedades cardiovasculares, y el 60% de esas pues son por enfermedades isquémicas del corazón. Y México pues tiene la mayor letalidad por infarto agudo, pues sabemos que ocupamos uno de los principales lugares en obesidad. Entonces pues la obesidad es un principal factor de riesgo, ¿no? Y el 50% de los pacientes con infarto agudo del miocardio pues no, desgraciadamente pues no llegan a la reperfusión, porque pues son muchos hospitales tienen lo que son las salas hemodinámicas, tienen que referir y pues es todo un rollo, ¿no? Entonces por eso muchas de estas veces no hay como pues esta repercusión. En cuanto a los factores de riesgo, pues creo que la mayoría de las personas lo sabemos. Uno de ellos pues es la diabetes y hipertensión, ¿sale? Sabemos que al tener estas enfermedades pues es un factor de riesgo para que nosotros tengamos un infarto agudo al miocardio. Igual el tabaquismo menciona que con el simple hecho de empezar a fumar o tener un índice tabáquico pues de cero, prácticamente pues ya tenemos factor de riesgo para tener un infarto agudo al miocardio. Igual que tengamos dislipidemias o que seamos hombres. Aquí en hombres, que los hombres mayores de 45 años pues ya llevan un factor de riesgo cardiovascular, o las mujeres mayores de 55 años igual ya tienen mayor riesgo cardiovascular, o como tal en la familia tengamos antecedentes de infarto agudo al miocardio, en este caso pues mayores de primer grado, ¿sale? Y pues historia personal como de enfermedad cardiovascular, o que ya hayan tenido un evento previo, o que en general lo conocemos como angina. Y ¿por qué las mujeres mayores de 45, 55 años? Por lo que ya son tienen sus menopáusicas, ya hay menor distribución de hormonas. ¿Y qué hace que las mujeres menores no tengan enfermedades? Y es al momento que hay elevación de estrógenos, es un protector cardiovascular. Sobre la fisiopatología de un infarto agudo del miocardio, ¿cómo se ocurre un infarto? Se entiende que es por una disfunción de un endotelio, pero ¿cuáles son las causas más comunes de que suceda un infarto? Díganme una etiología la más común por un infarto. ¿Qué quieres que te responda? Por aterosclerosis, muy bien. Y es una acumulación de
lípidos, ¿no? Sobre el vaso. Pero ¿cómo es o cómo creen que pueda llegar a romperse ese líquido, esa aterosclerosis, para que haya una disfunción del endotelio? ¿Qué lo puede ocasionar? Lo más común que llegan aquí. Normalmente son personas que son hipertensas, es un ejemplo, ¿no? Que puede ser una disfunción de un endotelio. La disfunción de un endotelio es literalmente, aquí imagínense que está la capa de la arteria coronaria, bueno, de un vaso sanguíneo en este lugar del cuerpo, está acumulado de ateroma, y cuando sube el flujo sanguíneo en el torrente sanguíneo por una hipertensión, ¿qué es lo que ocasiona? Hay disfunción endotelial. Y el cuerpo, empezamos con eso. Hay una disfunción endotelial, se empieza a romper el endotelio y empieza a ingresar el y macrófagos. ¿Por qué los macrófagos? Porque los macrófagos, al ver que hay una ruptura, ven y van a querer ayudar al endotelio, ¿no? Pero lo que ocasiona al final y al cabo es más ruptura y están ayudando a formar una ruptura del ateroma y ayudando para generar un émbolo. Entonces, hay ruptura, hay disfunción del endotelio, los macrófagos entran y pum, viaja al émbolo. ¿A dónde va a viajar normalmente? Al corazón. ¿A dónde más puede viajar? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? El macrófago va a formar fagocitosis incompleta que va a tratar de ayudar al endotelio y va a formar de células espumosas. Esas células espumosas van a generar el émbolo, que es lo que mencioné, y cuando lleguen al corazón, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que sucede? Primero sucede, decíamos isquemia. Exacto, muy bien. Exactamente, sucede una isquemia. A los 10-15 minutos de que empezamos a tener en el corazón una isquemia, empieza a haber un tapamiento de una arteria coronaria. Al ver un tapamiento de la arteria coronaria, hay menos flujo, hay menos energía y empezamos con isquemia y luego sigue necrosis. A los 10-15 minutos empieza a haber cambios miocárdicos. Se va a liberar potasio de forma extracelular, se va a liberar literalmente necrosis en el corazón. Y sé que se puede confundir con un infarto, que también puede dar otro dato, otro diagnóstico que no sea infarto, como te les acabo de decir. Si hay más potasio de forma extracelular, ¿qué se puede llegar a confundir? Se puede hacer una angina de pecho, algún otro diagnóstico diferencial que puedan pensar. Se puede confundir también con una pericarditis. Normalmente el primero se debe pensar porque va a haber mucho potasio en niveles extracelular. Sucede. ¿Alguna pregunta, duda por el momento? ¿No? Muy bien. Ya. Pues, un dolor o una molestia pues a nivel de la región torácica anterior, ¿no? Eso es lo que conocemos como dolor torácico. Y en cuanto a isquemia o ¿qué nos haría pensar sobre isquemia? Pues que tenemos molestias torácicas a nivel subesternal, que esta se va a desencadenar con el esfuerzo, o sea que los pacientes pues caminen o hagan algo, que estén haciendo como alguna actividad y pues que desencadene ese dolor con la actividad que estén haciendo, ¿no? Y que pues puedan hacer otra que va a aliviar como el reposo como tal, o sea el paciente se sienta y pues deja de dolerle, ¿no? O que se da con la nitroglicerina. Y aquí pues, puse como una barrita de que nos haría pensar que el paciente está teniendo isquemia. Aquí es como datos muy sugestivos y como datos un poco sugestivos, ¿no? Lo más sugestivo es que pues, sea del lado izquierdo, que se cirraye, que el dolor sea central, que sea retroesternal, que muchas veces sientan que pues como que les duele detrás del pecho, dicen, ¿no? Mencionan los pacientes, y que este dolor pues se irradia hacia la mandíbula, se irradia hacia el brazo o se irradia hacia los hombros. Entonces eso nos haría pensar que pues, si está pasando el paciente con un infarto o con un evento isquémico.
¿qué nos haría pensar como eso? O es una baja probabilidad que el dolor pues sea del lado derecho, ¿sale? Es muy baja la probabilidad, pero pues siempre hay una probabilidad de que esté teniendo un evento isquémico. ¿Y cómo voy a abordar ese dolor? O sea, el paciente llega a urgencias y ahora ¿qué hago? Pues bueno, tenemos estas dos mnemotecnias que pues, casi todos la conocemos, que es Alicia y Sócrates. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos primero a interrogar al paciente, ¿no? Hacer una buena exploración clínica, un buen interrogatorio, una buena historia clínica, preguntando y buscando todos los antecedentes que pues ya les comenté hace rato, ¿no? Si el paciente es diabético, si es hipertenso, si tiene dislipidemias, ¿no? Y ya posterior a ello pues vamos a hacer lo que conocemos como semiología del dolor para abordarlo y conforme a esto, pues ver que el paciente esté cursando por un evento o no. Pues la aparición del dolor, pues el dolor muchas veces va a ser la aparición súbita, ¿no? Lo conocemos como aparición súbita. Estaba yo corriendo, estaba yo en la gimnasia, estaba lavando mi ropa y me empezó un dolor aquí en el pecho, llegando a los pacientes. Y pues la localización ahora, ¿no? ¿Dónde se localiza ese dolor? Le vamos a preguntar. Pues muchas veces me dicen, no, pues ¿sabe qué? El dolor es aquí, como en el pecho, atrás del esternón, siento como que algo. Muchas veces me están diciendo, siento como si tuviera una bola de aire. Y dices, ¿qué será? Pero pues bueno, hay que pensar, hay que hacer nuestra semiología. Ahora, ¿hacia dónde se va a irradiar ese dolor? Pues ya lo que conocemos comúnmente, ya lo he comentado, ¿no? Se va a irradiar hacia el brazo derecho, hacia la mandíbula o hacia la parte posterior del hombro. ¿Y qué características tiene este? Pues muchas veces el dolor puede ser opresivo o como muchas personas igual han comentado como si me estuvieran enterrando un cuchillo, ¿no? Como que siento algo, mencionan casi siempre, por eso también mencionamos lo del disconfort torácico. Y esta intensidad pues, va a ser 10 de 10. La intensidad siempre es 10 de 10, es un dolor insoportable. Y pues los agravantes o atenuantes, ¿qué empeora ese dolor o qué lo mejora? ¿No? Lo va a empeorar pues la actividad física y ¿qué lo va a mejorar? Pues que el paciente esté en reposo o no esté haciendo nada prácticamente. Y pues igual aquí tenemos lo de Sócrates, que es similar a Alicia, que le vamos a contar al paciente el sitio donde es el dolor, desde hace cuánto inició, las características de y su radiación hasta dónde se va a irradiar, alivio y el tiempo. Aquí pues igual es prácticamente lo mismo que Alicia, pero pues podemos ocupar cualquiera de los dos. A ver, el dolor torácico en el concepto de una isquemia mecánica es muy característico. O sea, a pesar de que mencionas que los pacientes lo refieren normal o muy vago, no, generalmente te dicen que les duele el pecho, que es un dolor muy intenso. Entonces, ¿cuál va a ser el sitio? O sea, tienes que ser muy puntual porque esto va a ser la sospecha diagnóstica. Si tú no haces la sospecha diagnóstica, nunca vas a diagnosticar un infarto. Y menos otras patologías que son los diferenciales. ¿Dónde? Sitio. ¿Dónde? Ok. ¿Va a ser localizado o mal localizado? Localizado. ¿Dónde? Por eso a nivel de retroesternal. Entonces es un dolor mal localizado. El paciente no te va a poder decir aquí me duele. Te va a decir que le duele el pecho, pero no te va a poder decir exactamente dónde. ¿Sí? Entonces es un dolor mal localizado que incluso los pacientes llegan con el signo de Levin, que es la empuñadura del puño sobre empuñando la mano derecha y sobre la mano izquierda o encima la mano izquierda. Eso se llama signo de Levin, tiene una especificidad y una sensibilidad ya descrita. El inicio ¿cuándo va a ser? El reposo, en la actividad física. ¿Cómo es el dolor torácico isquémico? ¿Cómo es el dolor isquémico? Ya sea del infarto del corazón o de la extremidad. Es agudo. Es agudo y como mencionaba, con actividad, con esfuerzo. Desencadena con esfuerzo. O sea, el dolor isquémico es en reposo, esa es la característica. Puede ser en reposo y se exacerba con la actividad física. Los pacientes cuando tienen dolor se quedan quietos y eso mejora el dolor. Ahora, el tiempo, porque no está, ahí mencionas, en Sócrates sí mencionas tiempo. El dolor anginoso, ¿cuánto tiempo debe durar para que? Mayor a 20 minutos. Ok. Características del dolor. ¿Cómo va a ser ese dolor? Ya dijimos, mal localizado, con irradiación. ¿Y qué síntomas lo acompañan? Síntomas diaforesis, a veces náuseas, vómitos. ¿Qué más?
pues palpitaciones. Ok, ¿esos qué tipo de síntomas son? Son neurovagales. Ok, son simpaticométricos, taquicardia, palpitaciones, diaforesis, disnea. ¿Cuáles van a ser vasovagales? Hipotensión. ¿Qué más? Hipotensión, síncope. Eso, ¿qué más? Aumenta la náusea y el vómito, se dividen en dos. ¿Por qué? Porque la inervación del corazón está dada por el simpático y por el parasimpático, que es el vago. Entonces puede tener una presentación simpática o puede tener una presentación parasimpática. Ok, características y variación. Háblame de la variación de dolor isquémico mecánico. Pues de variación principalmente es la irradia hacia la mandíbula, tenemos brazo derecho y brazo derecho. Brazo izquierdo. Lo volviste a decir, lo hiciste cuando lo dijiste, sí, otra vez. Entonces, brazo izquierdo, hacia la parte interna del brazo izquierdo. Entonces, como si se irradiara sobre el cubital. ¿Sabe? ¿Qué más? Y pues al hombro. Al hombro ipsilateral izquierdo. También puede irradiarse espalda. Ok, ¿y a dónde más? Mandíbula. Mandíbula y incluso al hombro derecho. O sea, sí puede tener una radiación a hombro derecho. ¿Sale? No es que se localice del lado derecho del pecho, pero sí a hombro derecho. Irradiación, alivio. ¿Qué lo alivia? Pues va a aliviarlo del reposo, o muchos mencionan que igual con parche de nitroglicina igual. Exacto. Entonces, en la mayoría de los casos, ya cuando es un infarto establecido, ya no hay alivio durante el reposo. ¿Sale? Para que se establezca, cuando hay una obstrucción por un ateroma, ya el flujo sanguíneo ya no pasa porque está obstruido. Entonces, aunque esté en reposo, tiene dolor. Tiempo, ya hablamos del tiempo, que lo exacerba la actividad física y la intensidad. Los pacientes lo refieren como el peor dolor de su vida, como una sensación inminente de muerte. Doctor, es que me estoy muriendo. Y así te lo dicen, ¿sabes? Entonces son características que tienes que tener muy en cuenta. Y ahora vamos con la exploración física y ahora aquí anotamos algunos diagnósticos diferenciales. Pues vamos a ver a un paciente cuando llega con nosotros, pues, como ya comentaba el doctor, pues el paciente llega diaforético, se puede llegar sudando, con disnea, en algunos casos hipotenso o con crepitaciones, y pues algunos pacientes solamente pues nos llegan refiriendo dolor, ¿sale? Entonces pues es como lo que vamos a encontrar en cuanto a la exploración física. Y si el paciente está cruzado con una TEC, el paciente va a llegar taquicárdico y con disnea, y ese va a tener un dolor a la inspiración que nos podría hacer como ayudar en cuanto a hacer un diagnóstico diferencial. En la pericarditis, el paciente pues va a referir que ha tenido fiebre y va a tener dolor torácico y que se va a aumentar con la posición supina. Y también la neumonía pues puede ser uno de los principales diagnósticos diferenciales, porque igual el paciente menciona dolor torácico, igual que el paciente va a tener fiebre y pues si nos escuchamos vamos a escuchar lo que son crepitantes. O una disección aórtica, que ese va a ser un dolor intenso de aparición súbita, pero le podemos tomar una radiografía al paciente y vamos a ver que hay un ensanchamiento mediastinal. En cuanto al electrocardiograma, solamente es para recordar lo que prácticamente ya sabemos de la escuela. Y pues debemos recordar acerca de la onda P, que pues la onda P, ¿sobre qué nos habla? Nos habla pues sobre la desperdización de las aurículas y tiene una morfología redonda. Monse, ¿cuánto es la duración de la onda P? No, la duración máxima. ¿Vale? Esa es la duración máxima de 10 segundos y un voltaje, el voltaje es lo que vemos hacia arriba, de 25 milivolts. Y esta vez positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR es negativa y isodifásica R1. Isodifásica quiere decir que es una línea recta y es porque no hay como actividad eléctrica del corazón. El complejo QRS, ¿sobre qué nos habla? Se compone pues de tres ondas, que es la Q, la R y la S, y eso nos habla acerca de la despolarización de los ventrículos. Esta tiene una duración de 0.06 a 0.10 segundos y se comprende de la siguiente: la onda Q es negativa, o sea, quiere decir que pues va hacia abajo,
y la onda R pues positiva y la onda S pues igual va a ser negativa. Y este pues se comprende el complejo QRS y pues nos habla, como ya había mencionado, de la despolarización de los ventrículos. La onda T es la de esta ondita, que esa nos habla acerca de la repolarización de los ventrículos y pues va a ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR que es negativa. Y aquí es donde va a ser nuestro, pues tenemos que ver, porque muchas veces nos puede confundir con una elevación del ST. Y la onda U, pues la onda U igual va a ser positiva, y esa se va a observar en las derivaciones precordiales y nos habla acerca de la repolarización de los músculos papilares. En cuanto al intervalo RR, es la diferencia que hay entre dos ceros, o sea, el espacio que hay entre esta onda R a la siguiente onda R, y eso este debe ser constante y eso nos va a hablar acerca de la frecuencia cardíaca que está haciendo el paciente, nos sirve para eso. Y el intervalo QRS pues va a medir el tiempo de la despolarización de los ventrículos, y eso va a iniciar desde el comienzo de la onda Q o la R hasta el final de la onda S, y este va a tener una duración de 0.06 a 0.10 segundos. Y el segmento ST, pues aquí nos habla acerca de una inactividad que separa la despolarización ventricular de la repolarización ventricular, y comúnmente pues es isoeléctrico, como les comentaba. En eso nos tenemos que fijar, porque si hay una elevación del mismo, pues nos estamos hablando acerca de un infarto agudo al miocardio, y pues tiene que ser prácticamente así planito, ¿sale? Casi siempre, porque como les comentaba, hay como una inactividad del corazón en ese momento. Y tenemos igual lo que es el intervalo QT, que va desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T, y representa la despolarización y repolarización de los ventrículos. Y igual aquí pues vamos a ver lo que es su medida, va a depender de la frecuencia cardíaca. Y el intervalo RR pues es la distancia entre dos ondas R y se debe de mantener constante. Esto para que nos hable de un ritmo sinusal. Y pues sería todo acerca de este programa. Ya pues en los demás días vamos a ver las diferencias que hay en cuanto a lo normal y de lo anormal. No sé si tienen alguna duda.